Muy buenas tardes, profesores. Nosotros somos el equipo número 7 y vamos a presentar nuestro filtro pasantas. Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, como primer punto a verificar en el circuito, tenemos que ver la cercanía de la frecuencia de corte conforme al barrido gracias al bode plotter. Y bueno, aquí si recorremos el seleccionador hasta un punto que se aproxime a los -3 decibeles, podemos encontrar una frecuencia de 300 milihertz aproximadamente. Y bueno, pues así concluye el primer punto. Por el punto número 2, en el osciloscopio Tektronix vamos a identificar el voltaje de salida máximo en una frecuencia de 30 Hz. Entonces aquí está nuestro osciloscopio Tektronix y vamos a modificar a 30 Hz. Vamos a ajustar nuestra señal y con los cursores, bueno, aquí en eso, podemos observar que nuestro voltaje máximo ronda los 3.98, 97, o sea, ronda cerca de los 4 volts. Y vamos a tomar como punto de referencia los 3.98 volts, que ese sería nuestro voltaje máximo. Ok, para poder calcular el voltaje RMS, primero tenemos que dividir entre dos lo que es el voltaje pico a pico y futuramente lo multiplicamos por 0.707. Así lo podemos, bueno, la forma de comprobarlo es con el multímetro, donde si colocamos un multímetro que nos llegue a dar bueno, que mida el voltaje VRMS, pues podemos cerciorarnos de que el valor es de 1.4 o se aproxima al valor de 1.4. Y bueno, como vemos, el valor de voltaje VRMS es de 1.41, como lo muestra el multímetro, muy próximo a lo que se calculó, que es 1.4007. Y bueno, pasando con el siguiente punto. Dentro de este punto, calculamos el porcentaje de error, donde tenemos que nuestro valor RMS es de 1.41 y debería ser 1.40. Contamos con un error del 0.7%, lo que quiere decir que nuestro filtro está funcionando bastante bien. Para el punto número 4 vamos a ubicar los cursores del osciloscopio para que el valor de delta de la amplitud, para el valor de delta de la amplitud calculado en el paso número 2. Nos vamos a ir a nuestros cursores. Bueno, ya fuimos al cursor, donde aquí vamos a ajustar cada uno de los cursores respectivos para el valor de delta, y donde estaremos obteniendo un valor de delta de 3.98, que corresponde al valor que calculamos en el punto número 2, equivalente a 3.98 también, del voltaje pico-pico. Ok, para el punto número 5 se comienza a hacer un barrido de frecuencias iniciando desde los 30 Hz con la ayuda de los botones de desplazamiento de la fuente. Y bueno, una vez estando en los 300 Hz y marcando con los cursores dónde se encuentra la delta y todo ello, bueno, comenzamos a bajar. Aquí cabe mencionar que acercándose a los 2 Hz, la delta va a comenzar a cambiar.
Por ejemplo, aquí aún en los cursores se puede ver que la longitud de la onda aún sigue dentro de ambos cursores, sin embargo, bajando después de los 2 Hz. Ya empieza, bueno, ya se empieza a notar un poco el cambio. Como se puede ver aquí, ya no intersecta realmente lo que es la señal con los cursores. Y bueno, una vez que se llegó a la frecuencia de corte, o que es próximo a la frecuencia de corte, ya se puede ver mucho más esta atenuación de la señal. Ahí va. Ajusto los cursores a la señal a la señal, ¿no? Ajá. Aquí en la frecuencia de corte ya tenemos una delta de 2.94 en la frecuencia de corte. ¿Le bajo más? ¿A 200? Sí, a 200. 200 llegamos a 100, ¿no? Para que siga disminuyendo la delta. Y bueno, a 200 milihertz también hubo una compresión de la señal. Y aún si Mm, disminuimos a 100 milihertz, aún va a haber que una disminución en la longitud de la señal. Bueno, y para el punto número 6, identificar en qué frecuencia obtiene la amplitud. En este caso la de 3.95, nos remontamos que a partir de los 2 Hz obtenemos nuestra amplitud calculada inicialmente correspondiente a 3.98 volts. Podemos corroborar. mm, Bueno, podemos corroborar aquí que a partir de los 2 volts ya nos encontramos en 3.95. A partir de los 2 Hz, perdón, nos encontramos en los 3.95 volts, que vendría siendo pues bastante cercano a los 3.98 que habíamos calculado inicialmente en el punto número 2. Y ahora hay que justificar nuestro resultado. Mm, Ok, ¿qué crees? bueno, Dije longitud de onda y no es longitud de onda, ¿y qué es? es amplitud. Pero no creo que te diga nada. Ah, bueno. Ni creo que se dé cuenta. Este, justificamos el resultado. ¿Cómo lo justificamos? Ah, ok, con el multímetro fue Ajá. para el voltaje BRMS. Ujú, el- la tabla de Excel es ujú. para detectar la frecuencia a la que se obtiene el 100% de ganancia. Y ya. Ok. Dejar de compartir. No, pero esto va a dejar de grabar, ¿verdad? No, no, tú estás grabando. No, Ok, dejar de compartir esta y comparto la otra. La del Excel. Ahí se ven, ¿no? ¿Estamos en pasabajas o pasaltas? pasaltas. Pasaltas. Ok. Este te toca a ti o me toca a mí. Si quieres, yo lo explico. Dale. Antes, espera, pasa el 2, Ujú. dale en uno agregar. Es que estos son milis, Y ¿no? Sí, sí, ya te entendí.
Pero espera, ¿qué pasó ahí? Es que aquí Checa no la es fórmula. 1.97. Aquí es Aquí no es 1.97, era 3.95. 3.95. Ahí está. No, 98. 3.98, ¿no? Ándale. Bueno, ya por último, para justificar dónde se encontró la frecuencia que, que daría una ganancia de 100% o que generaría que la delta se mantuviese en lo que es el valor de 3.98. Tenemos una tabla de Excel donde presentamos conforme cada crecimiento de frecuencia cuál es el resultado que se tuvo en el voltaje de salida y asimismo el cálculo de ganancia con su respectivo porcentaje, iniciando desde una frecuencia de 2000 milihertz. Tenemos que hay un voltaje de salida a 3.98 y una ganancia, un porcentaje de ganancia de 99.5 que es es casi el 100% o bueno, se podría decir que tal vez por error de lectura, ese 0.5% de porcentaje no se está incluyendo ahí. Para una frecuencia de 1000 milihertz con una salida de 3.82, tenemos que genera una ganancia de 95.5 y asimismo para 800 milihertz a una salida de 3.75, una ganancia de 93.75 y donde ya se encuentra la frecuencia de corte, donde teóricamente se dice que tiene que ocurrir el corte al 70% o próximo al 70% de la ganancia. Y como se puede ver aquí, la, el voltaje de salida es de 2.8 y la ganancia es del 70%. Y ya para terminar, 100 milihertz generan una salida de 1.27, haciendo una ganancia de 31.75%. Aquí podemos observar el filtro pasa altas, donde estamos utilizando un amplificador operacional LM741, que no se alcanza a distinguir, pero es un LM741, el cual estamos utilizando un diseño en su forma no inversora. Podemos observar aquí en las patitas correspondientes a la patita número 2, estamos conectando directamente a tierra, y en su patita número 3 estamos observando lo que es el arreglo del filtro pasa altas, es decir, el capacitor en conjunto con la resistencia, y esto es lo que nos va a dar nuestro filtro. Estamos utilizando una resistencia con bueno, según nuestros cálculos, la resistencia debería tener un valor de 5.3 K. Sin embargo, al momento de medir esta resistencia directamente con el multímetro, observamos que la resistencia que tenía era aproximadamente de 5.3 K, entonces pues nos está funcionando a la perfección. Aquí más adelante podemos seguir observando bueno, aquí también tenemos un arreglo de resistencias, donde estamos viendo que la entrada número 2 está conectada directamente con lo que es la salida de nuestro filtro, que vendría siendo este punto de la salida, que es bueno, la parte del voltaje, la patita número 6, donde observaremos nuestro voltaje de salida. También aquí observamos las fuentes de alimentación que estarían conectadas a fuentes de más y menos 12 volts respectivamente. Entonces esta sería nuestra salida y pues aquí estaría completo, teóricamente funcionando nuestro amplificador operacional bueno, nuestro filtro pasa altas.